tal? Muy buenos días, amigos de Actívate. Estamos nuevamente aquí con ustedes en un programa más de lo que es Actívate con Sinergia. Rosita, ¿qué tal? Muy buenos días, maestra. Muy buenos días, Javi. Bueno, feliz de iniciar la semana. Ya es nuestro tercer programa y felices de iniciar con estas recomendaciones. Y pues hoy nos acompaña una invitada muy especial que a petición de ustedes por el interesante tema que tuvimos la semana pasada, está con nosotros, la nutrióloga Jennifer Cárdenas Rodríguez. Jenny, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la nutrición en las diferentes etapas de la vida. Así es un tema bien interesante, ¿no? Porque no come lo mismo un adulto en plenitud que un adulto mayor y que un adolescente, en fin. Jennifer se va a encargar de orientarnos en este tipo de información y bueno, cómo se divide la nutrición en las diferentes etapas de la vida, ¿verdad? Así es. Vamos a empezar un poquito con las diferentes etapas que vamos a tratar el día de hoy. La primera es la primera infancia, que abarca desde el nacimiento hasta los 3 años. La etapa escolar, que va de 5 a 11, los adolescentes que van de 11 años a 18, los adultos a partir de 18, y dentro de la etapa adulta vamos a hablar un poquito sobre algunos casos especiales como son el embarazo y vamos a tratar por último el adulto mayor que va a partir de los 60 años. Pues ahí está, vámonos, entramos de lleno a este tema, Rosy. Sí, claro que sí. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando específicamente de la etapa preescolar y escolar y ahora en esta primera etapa, la primera infancia, ¿cómo debe de ser esta alimentación? Bueno, en la etapa de primera infancia hablamos de una lactancia materna exclusiva. Hay ciertas normativas, hay muchos estudios que avalan que lo ideal para un bebé es que sea leche materna lo que consuma de forma exclusiva a libre demanda, ¿ok? Entonces, hemos tenido últimamente muchos estudios, mucha prevalencia de sobrepeso, obesidad desde muy temprana edad, entonces empezar desde cero con una alimentación adecuada puede ser preventivo para todas estas enfermedades, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que es súper importante este primer contacto. Nos explicabas en un receso la importancia de lo que es el calostro para los bebés. ¿Cómo es, Jenny? Así es. La leche materna tiene diferentes etapas y se va produciendo respecto a las necesidades específicas del bebé, ¿no? Entonces, el calostro es la primera leche que se produce en la madre y esta es súper importante desde el momento del nacimiento. ¿Por qué? Porque contiene unas sustancias que se llaman inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son las que van a regular todo el sistema inmunológico del bebé y va a predeterminar este sistema a largo plazo. Entonces, hablamos que no solo está tomando leche, está tomando vitaminas, minerales, cosas que le van a servir como protección al sistema inmunológico y pues es fundamental para el inicio de la vida. Ahora, dentro de este tema también es bien importante que la futura mamá, se prepare, ¿verdad? Se prepare para que ese producto lácteo sea de calidad al momento de dárselo al pequeño. Exactamente. ¿Cómo es esta preparación, Jennifer? Esta preparación pues va desde el embarazo, ¿no? Actualmente hay una ciencia que se llama epigenética o nutrigenómica también, que va regulando esta nutrición desde el embarazo. Lo recomendado es que el embarazo tengan un peso adecuado, que tengan los nutrientes y la alimentación necesaria para esto. Vamos a hablar un poquito más adelante. Y sin embargo, la leche pues va a depender de la cantidad de hidratación y la alimentación directamente de la madre. Hay que tener ciertas restricciones como madre lactante, que es pues evitar el consumo de cafeína y estimulantes, evitar el alcohol y pues la hidratación es fundamental, así como una alimentación balanceada.
Súper interesante, Jenny. Vemos que todo esto es muy importante porque, bueno, va a hacer que los niños tengan una base muy importante para poder desarrollarse, además de los vínculos emocionales que hay entre la madre y el bebé. Y bueno, posteriormente a esta primera etapa de lactancia, ¿qué es lo más recomendable para el desarrollo de una buena alimentación? Sí, empezamos con la lactancia materna exclusiva de 0 a 6 meses. Después empieza el proceso de ablactación. La ablactación es ese proceso en el que además de la lactancia materna empezamos a introducir alimentos al bebé, ¿no? Entonces, este proceso debe de ser llevado de forma adecuada. Se comienza con frutas, verduras precocidas, de preferencia sin sal. El hábito de la sal es un hábito adquirido, entonces entre más podamos evitar el uso, pues es mucho mejor, ¿no? Esta primera etapa va con frutas y verduras, después vamos introduciendo cereales y poco a poco vamos introduciendo lo que son los alimentos de origen animal. Hay ciertos alimentos que están, que se restringen por que son más propensos a que los bebés produzcan alergias o tiendan a tener ciertas alergias alimentarias. ¿Cuáles son los últimos alimentos a introducir? Fresas, mariscos, huevo y chocolate. Estos alimentos no se dan hasta después de 1 año, ¿ok? Todos los alimentos que pueden ser altamente alérgenos se suspenden o no se inician hasta después del año. Interesante, ¿no? Sí, súper interesante, sobre todo que muchas veces por costumbres culturales o por costumbres de casa empiezan a darle a los bebés a probar alimentos que realmente son perjudiciales para su desarrollo, ¿no? Como que les dan a probar refrescos azucarados o les dan café o sustituyen, por ejemplo, en algún momento la leche materna por horchata, cuestiones que dices no puede ser. Ahora, eso de las papillas tienen que ser naturales, de preferencia, ¿verdad? Digo, había una costumbre por allá de los años 80, 90, que un frasquito por allá con un bebé muy chistoso, Sí. que ahora resulta que no son tan sanas. Exactamente, mira, siempre lo natural va a ser la primera opción. ¿Qué pasa? Todos los alimentos procesados, como su nombre lo dice, tienen ciertos aditivos por los que ya fueron tratados. Entre ellos es una alta cantidad de azúcar. El azúcar sería creo que el mejor de los casos, pero realmente lo que utilizan actualmente para muchos procesos y muchos alimentos es el jarabe de maíz de alta fructuosa, que este es un aditivo que no es recomendado y genera picos de insulina muy altos en cualquier persona, ¿no? Entonces imagínate dárselo a un bebé. No es lo ideal. Las concentraciones de sodio, las concentraciones de diversos aditivos para conservar el alimento. Entonces, lo ideal siempre va a ser que sea algo natural. Obviamente, con las prisas, pues hay que tener una buena organización para poder dejar un alimento preparado, ¿no? Perfecto. Excelente. Y bueno, en el programa pasado platicamos sobre lo que era el desayuno en la edad escolar. Las loncheras saludables. Exactamente, sí. las loncheras saludables, interesante tema, que ahí lo pueden revisar también en nuestro archivo de Facebook. Ahí estamos, es un tema bastante interesante, en donde Jennifer nos da una serie de recomendaciones muy prácticas y muy interesantes sobre cómo crear mejores hábitos de alimentación en los niños, ¿no? En edad escolar. Estamos hablando de primaria, Jenny. Edad escolar es primaria. Primaria, secundaria, más o menos. Primaria, a todo lo que es de 5 a 11 años. 5 a 11 años. Quedamos Perfecto. que el desayuno debe ser completo, que los lunch deben incluir de preferencia agua natural. Y si se trata de alguna fruta, de preferencia picada, no en jugos, sí, tratar de tener esta dieta balanceada, libre de aditivos, y el lunch es en menor proporción al desayuno. Sí, y algo muy importante que es la obligatoriedad del desayuno. O sea, el desayuno no se salta, no se omite, hay que desayunar y no sustituir un desayuno por un lunch. O sea, el lunch es un complemento adecuado a las necesidades también de los niños. Completamente, y de ahí nos vamos Sí. con los adolescentes.
Wow, cómo un comen. tema que ¿Cuáles son las Sí. necesidades de los adolescentes? A diferencia de los escolares están en una etapa de crecimiento, sí, pero en la adolescencia es donde se da un pico mayor de crecimiento. Entonces las necesidades nutrimentales de nuestros adolescentes se aumentan en calorías, se aumentan en nutrientes y en proteínas. Algo que comentábamos tras bambalinas era la importancia de la alimentación en el desarrollo de la adolescencia. Comentábamos que en las niñas el pico máximo de crecimiento se da después de la primera menstruación, así es. el primer año, ¿no? Entonces, ¿qué ha estado pasando? Actualmente tenemos un problema de salud importante que es el sobrepeso y la obesidad, en el cual las niñas pues han tenido ese desarrollo a más temprana edad, lo que las limita en su crecimiento de talla. ¿Por qué? Porque imagínate que una niña de 9, 8 años tiene su menarca y pues solo le queda un año más para crecer, ¿no? Si a eso le aunas que su alimentación no es la adecuada, pues tendemos a tener problemas de talla baja, de desnutrición. Entonces es importante como padres pues inculcar desde temprana edad hábitos saludables de alimentación. Esto nos ayuda a reforzar que cuando lleguen a este periodo de adolescencia en el que el niño, el adolescente va teniendo más responsabilidad sobre su alimentación. Cuando es un niño, un preescolar, pues tú como padre puedes elegir qué alimentos va a consumir. Debes de tener siempre organizado, ¿no?, un menú. Sin embargo, ya en la adolescencia empiezan a ser adultos y no. Entonces hay que ir balanceando, irle dando herramientas a nuestros adolescentes para que sepan elegir los alimentos correctos, porque es una etapa en la que salen, en la que ya no están todo el tiempo con los adultos y ellos empiezan a tomar sus propias decisiones. Hay que empezar a empoderarlos sobre la alimentación, pero con las herramientas necesarias para que ellos conozcan y puedan elegir qué sí y qué no. Por ejemplo, una estrategia que sería fundamental, yo pienso, en esta etapa sería que conozcan y aprendan a leer etiquetas nutrimentales. Eso estaría fabuloso. Muchos de nosotros no sabemos leer una etiqueta nutrimental, no sabemos qué riesgos hay al comprar una caja de cereal, al comprar una caja de jugo, cuando lo ideal pues vendría siendo un cereal natural y un jugo hecho en casita de manera natural, ¿no? Y bueno, el aprender a leer realmente las etiquetas nutrimentales es fundamental para que ellos vayan decidiendo. Generalmente muchos de los seres humanos nos vamos por la satisfacción inmediata, o sea, ¿qué es lo más rico? ¿Qué es lo que está más a la mano? En lugar de comerme tal vez un sándwich nutritivo con bastante hierbita, fibra, hojas, que tenga tomatito, aguacate, ay, qué rico. Agarro y compro unas papas, compro un refresco y bueno, ahí es la capacidad que van a poder desarrollar los adolescentes. Que mira, yo no quiero ser dramático, pero sinceramente a veces da miedo la forma en que comen los adolescentes. Yo fui adolescente, por supuesto, y las combinaciones así seguramente extrañas, habré comido una serie de barbaridades impresionantes, pero hoy en día precisamente esa prisa, a veces también la economía, o sea, hay que decirlo, son por supuesto, muchos factores los que inciden en una mala alimentación, ¿no? Sí. Y obviamente en una mala nutrición. Yo creo que es importante ir por partes. Bien importante que desde niños, en la edad de escolares, nos sentemos con ellos a orientarlos. Que tengan una educación alimentaria. Exactamente, que empezar esa educación alimenticia, ¿cómo se diría? Sí, esa orientación alimentaria. Una de las estrategias que se proponen es que desde temprana edad los niños participen en la alimentación. Esto de acuerdo a sus capacidades motrices, a la seguridad, obviamente, pero por ejemplo, puedo poner a mi niño, no sé, a limpiar frijoles, a separar la verdura, desde el momento en el que yo hago el súper, involucrarlos en la elección de alimentos. ¿Para qué? Para que ellos vayan familiarizándose con esto. Entonces, cuando lleguen a la etapa de adolescencia en la que ya empiezan ellos a elegir por sí mismos, tengan mejores hábitos. Entonces, ya cuando son adolescentes ya pueden participar en otras actividades, ¿no? Como en picar, en lavar frutas, incluso en empezar a hacer ciertas preparaciones que no impliquen ningún riesgo.
Sí. Oye, te quedan esas costumbres, ¿no? Sí, por supuesto. Esos hábitos de Sí. leer las etiquetas, escoger El yo hasta la súper. fecha no sé cuál es el cilantro y el perejil, pero bueno, pregunto. Sí. Y yo decía no quisiera ser dramático pues, en los adolescentes, esas sopas No. que se preparan con un poquito de agua, que dicen que son deliciosas. No. Yo la verdad no le Yo, encuentro la delicia yo por jamás ningún he lado. probado una de esas y Pero qué espero no malas son, probarlas, sí. Qué malas son. Sí, sí, ¿Qué nos definitivamente. puedes comentar Ese tipo en de ese sentido, Jenny? sopas no tienen gran aporte de nutrimentos más que de grasas y una altísima cantidad de sodio. El sodio Mucha está sal. asociado a problemas de hipertensión, entonces hay que tener mucho cuidado. De por sí en México nos excedemos de la recomendación mundial de sodio. La recomendación mundial de sodio es de 2 gramos al día, que equivale aproximadamente a una cucharadita de sal al día. Hay que tener en cuenta que no solo lo salado tiene sodio. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ciertos productos de bollería o panadería, lo que Ya tienen utilizan para aditamentos, sí. elaborarlos es bicarbonato de sodio. Entonces ahí son alimentos dulces que tú no consideras que tienen sodio, pero lo tienen, ¿no? Ciertas frutas, o sea, mucho tiene sodio. Entonces, imagínate que si ya están en los alimentos normalmente, tú le pones o le adicionas a tu preparación una cantidad excesiva de sal o consumes productos muy procesados, entonces esta cantidad se eleva a la recomendación mundial Por supuesto. establecida. Sí, creo que de ahí la recomendación de la Secretaría de Salud de retirar los saleros de los restaurantes Exactamente. y lugares públicos. Sí, porque viene muy asociado con ciertos problemas como de salud hipertensión, pública, ¿no? de O sea, salud. la hipertensión. Así es. Sí. Y bueno, los adultos, vamos con los adultos. Sí, Todavía estamos mira. en esa etapa nosotros. Cha, 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 chan. ¿Cómo debemos de comer? Teníamos aquí bien definido lo que es el embarazo y la lactancia, ¿verdad? Que ya hablamos un poquito de eso en lo que es la etapa de la infancia. Sin embargo, hay recomendaciones en este sentido, Jenny. Sí, mira, en la etapa del adulto, cuando la mujer está embarazada, los nutrientes igual se elevan por la producción y el desarrollo del embarazo, ¿no? Sin embargo, hay una mala creencia, una mala costumbre, es más cultural bueno, estás embarazada, tienes que comer por 2. Error. No se trata de comer por 2. Esto es un mito que venimos arrastrando de muchas generaciones y que tal vez llega el momento de que debemos de romper. Lo establecido es que si la mujer está en su peso ideal, debe de subir en todos los 9 meses aproximadamente de 5 a 9 kilos, teniendo en cuenta que el primer trimestre no debe de subir nada. ¿Ok? Entonces hay gente que desde el primer momento que sabe que está embarazada, pues voy a comer por 2, llega el primer trimestre y ya subió 5 o 6 kilos, que es lo que debía de subir en todo su embarazo, entonces tenemos un problema ahí de nos exponemos a mayor riesgo, ¿no? Claro. De presión elevada, de diabetes en el embarazo, preeclampsia, entonces hay que empezar con esta modalidad y de romper ese mito de que la mujer embarazada come por 2. Eso es totalmente falso. Tenemos que tener una dieta balanceada, al igual que en la edad adulta. Sin embargo, los requerimientos van siendo, dependiendo de las actividades, van siendo unos 500 calorías, dependiendo en la etapa del embarazo en la que se encuentre, ¿no? Perfecto. ¿Y en el caso de los hombres? En el caso de los hombres, mira, como todos los Que no lactan adultos, y se embarazan. Pero acompañan. como todos los adultos, venimos de una etapa en la que en la adolescencia comíamos como si no tuviera fin, ¿no? Entonces, ya cuando llegamos a la edad adulta, el metabolismo cambia con la edad. Entonces, debemos de hacernos hábitos de que la dieta sea equilibrada, sea adecuada a las necesidades energéticas de cada uno. Se propone que todos hagamos ejercicio regular. Una proporción adecuada en una dieta de un adulto es de 45 a 60% de carbohidratos, que incluye todos los cereales. Como hablamos, cereales no solo es cereal de caja, es tortillas, pan, avena, cereales integrales, todos los granos y semillas, ¿ok? Entonces, de mi dieta, entre un 45 y un 60 debe de ser proporcionado por este tipo de alimentos, ¿ok? Tenemos de un 15 a un 20% de proteína, que igual esa creencia
pues no la seguimos mucho, estamos acostumbrados a que mi platillo sea mayormente carne, ¿no? Entonces, México igual ocupa uno de los primeros lugares en insuficiencia renal, muchas veces porque... Derivado del exceso de proteína. El exceso de proteínas, el exceso de sal, Okay. de hipertensión, viene asociado con diabetes, entonces imagínate, debe de ser suficientes frutas y verduras, Ujú. en menor proporción cereales que sean suficientes y moderadamente grasas y alimentos de origen animal, ¿ok? Perfecto. Las grasas deben ir en una proporción de un 15 a un 25% de la dieta. Y la hidratación adecuada, ¿no? También La porque hidratación a veces igual. omitimos tomar la cantidad necesaria y adecuada de agua y bueno, al ratito te duele la cabeza, al ratito ya no Exactamente. tienes una buena digestión y bueno, así Sobre por todo la falta. con el tipo de clima que manejamos en En Yucatán, es importante vigilar muy de cerca esto de la hidratación. La recomendación general es de 2 litros al día, como todos sabemos. Sin embargo, si yo realizo alguna actividad física, esta va a tener que aumentar y de preferencia que sea agua natural, ¿ok? Recordamos, hay alimentos o bebidas que son libres de azúcar o libres de calorías y a veces digo, bueno, pues me voy a tomar esto porque es light, ¿no? Y pues no me hace nada y ya no tomo agua. No, los alimentos, los refrescos, las aguas, aunque no tengan calorías, no sustituyen las aguas de sabor, el agua natural. Entonces eso es bien importante dejarlo claro. No porque ya Sí. consumí líquido quiere decir que ya llegué a mi requerimiento, no. Sí. Tiene que ser agua natural. Sí, no porque haya tomado mi café, luego mi jugo, no, Y luego una agüita. coca de 2 litros, ya Sí, tomaste no, todos no, tu qué líquido, horror. tu Sí. dotación Sí. de Sí, líquido. no, agua natural, muy Agua importante. natural, sí. Perfecto. Pues con el adulto que tenemos que tener también una cultura de prevención. Prevención por todos los problemas que estamos pasando actualmente en el país, pues debemos de tener una vida más activa, más balanceada. Yo como siempre le digo a mis pacientes, parte fundamental es la organización. O sea, si tú te organizas, pues es mucho más fácil poder apegarte a un plan de alimentación, a una dieta balanceada. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que se entiende que actualmente el ritmo de trabajo a veces no nos da mucho tiempo, ¿no? De cocinar o de hacer como quisiéramos, pero hay opciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprender a comer. Aprender sobre las porciones también es súper importante, sobre los etiquetados. Todo esto nos va a ayudar a tener herramientas para poder tener una calidad de vida, porque no solo se trata de vivir, sino de vivir con calidad. Entonces, eso es súper importante recalcarlo, como lo dice la maestra Rosy, tener una vida integral, ¿no? En el que no solo sea la parte física, sino también la parte emocional, la parte de salud. Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta. Perfecto. Y bueno, pues nos falta el adulto mayor. Sí. Que ya algunos ya vamos para allá. Sí, sí, es bien interesante, bueno, este tema. Sabemos que el mundo y México, ¿no? Se está haciendo viejo. ¿En qué sentido? Sino que ahora nuestro estándar de vida es mucho mayor. Los años, o Sí, sea, se han ampliado. la esperanza de vida, exactamente. Y qué mejor llegar a estas etapas, porque además estas nuevas generaciones de adultos que somos ahora y de adultos mayores que vamos a ser después, estamos haciendo una revolución en hábitos, en costumbres, en lo que se creía que es el adulto mayor. Y en ese sentido, el que nosotros lleguemos a esta etapa de vida funcionales y que tengamos esta etapa de disfrute, pues yo creo que es muy importante y mejor que cuidarla con una alimentación adecuada. ¿Cómo debe ser mi alimentación ahora para que cuando yo sea adulto mayor tenga una muy buena calidad de vida? Así es, todo está vinculado. Entonces, como decíamos, si tú de adulto tuviste una dieta balanceada, entonces es más probable que llegues a una etapa de adulto mayor más plena, más funcional, más vital. El adulto mayor, el metabolismo lo tiene disminuido, los requerimientos energéticos van cambiando, sí. Entonces la tasa o las calorías que necesitas para sobrevivir van disminuyendo. Entonces imagínate que tú estás acostumbrado a cierto ritmo de trabajo, a cierta cantidad de alimentos. Ya con la edad, el metabolismo cambia y se vuelve más lento. Si tú sigues consumiendo lo mismo,
pues se viene el aumento de peso, el aumento de porcentaje de grasa. Entonces hay que adaptarnos a cada una de las etapas de la vida y buscar esa asesoría para tener una dieta especial. En este caso, en la etapa del adulto mayor. El adulto mayor es una persona que va perdiendo cantidad de músculo. Esto es algo fisiológico. La composición corporal está incluida por agua, cantidad de músculo o masa magra, cantidad de grasa, de porcentaje de grasa, músculo y densidad ósea. ¿Ok? Entonces, en el adulto mayor la densidad ósea va disminuyendo. Esto quiere decir que aumentan los requerimientos de calcio, de magnesio, de ácido fólico y van aumentándose las demandas de proteína. Esto sí es un adulto mayor sano, ojo. Las cantidades de proteínas aumenta porque fisiológicamente el músculo se va perdiendo. Entonces es necesario que haya un buen aporte de proteínas, que sea lo suficiente para las actividades y para conservar ese tono muscular. Esto obviamente aunado a ejercicios de fuerza, de estiramientos, ¿ok? Y las cantidades de grasas van a disminuir, porque conforme va haciéndose lento el metabolismo, la cantidad o almacenamiento de grasa en el cuerpo va aumentando en el adulto mayor. Entonces, este tipo de grasa se disminuye cuando se llega a esta edad y de preferencia se dan grasas buenas, ¿no? Como comúnmente las conocemos, que son todas las de origen vegetal, nueces, frutos secos, semillas, cacahuates, ¿ok? Entonces, así como el aceite de oliva, el aguacate, todos esos que nos aportan omega 3 y son de productos vegetales, son las que preferentemente se dan. Se restringen o se hace un poquito como el hincapié de disminuir el consumo de grasas saturadas, todos los fritos, los empanizados, cantidades elevadas de grasas en alimentos de origen animal. Entonces es algo igual cultural que debemos de ir cuidando y teniendo en cuenta, ¿no? O sea, no hay ningún alimento malo, pero todo va a depender de la proporción y la cantidad en la que se consuma. Perfecto, sí, es bien importante esta parte, ¿no? Esta etapa de la vida también, que como bien dice Rosy, se tiene que disfrutar. Sí, Además, nunca es tarde para enmendar algunos errorcillos por allá. Y yo creo que en esa etapa ya es cuando, todavía no lo sé porque todavía no llegó, pero algún día llegaré. Y yo creo que todavía ya hay más tiempo de sí, darse el tiempo. Sí, yo creo que es una etapa de júbilo, ¿no? Así Una es. etapa de plenitud en el que a lo mejor ya cometimos muchos errores, pero también ya sabemos que hacer más cosas asertivas con nuestra vida, ¿no? Y disfrutarlas. Y qué mejor llegar en un muy buen estado físico. Y en relación a eso, yo quería preguntarte, Jenny, ¿qué tan importante es conservar el porcentaje de masa muscular para que fisiológicamente tengamos una edad cronológica menor a la edad real que tenemos? Sí, se ha demostrado que la cantidad de músculo que tiene una persona va directamente relacionado con la funcionalidad, ¿no? La fuerza, la resistencia. En el adulto mayor, todos vamos a pasar por este proceso. El problema es cómo lo afrento. Todos pasamos por el proceso que se llama sarcopenia, que es por la edad, vamos perdiendo esa cantidad de músculo que tenemos. Entonces, esto al hacernos funcionales debemos de preservarla y se ha demostrado que las personas que han realizado ejercicio durante toda su vida, regular, ¿no? No estoy hablando de alto rendimiento precisamente, sino de un estilo de vida saludable. Llegan a esta etapa viéndose más jóvenes de lo que realmente son. ¿Por qué? Porque se conserva este porcentaje de músculo, tienen un adecuado porcentaje de grasa, esto los vuelve más funcionales y pues físicamente también pues te ves mejor, ¿no? Que eso es como un plus, porque pues al tener un correcto estado nutricio, pues previenes enfermedades. Actualmente la mayor parte de la población adulto mayor tienen alguna digamos, enfermedad crónico-degenerativa, que eso es un tema que es muy triste que estemos pasando por esto y pues por eso inculcar desde etapas tempranas la prevención, los estilos de vida saludables.
Sí, excelente, excelente. Hay que prevenir todo este tipo de enfermedades y qué mejor que con una sana alimentación. Por supuesto, Sí. por supuesto. Y bueno, pues muchísimas gracias, Jenny. La verdad es que es un tema bien, bien interesante, esto de la nutrición Sí. y de cómo mantenernos para conservarnos saludables. Saludables. Sí. La belleza Sí. esa parte, pero Ah, lo eso importante eso es el un beneficio plus, de ¿no? salud. Por supuesto, Así es. por supuesto que sí. Sí. Y bueno, Jennifer, recuérdanos, por favor, dónde te podemos localizar para las consultas online y a domicilio, que esto es lo que la verdad a mí me llamó muchísimo la atención de Jenny, que Sí. es una innovación. profesional innovadora y puede acudir hasta su domicilio para darle una consulta especializada y personalizada sobre todo. Eso porque no es. todos comemos igual. Exactamente, todos tenemos diferentes gustos, diferentes necesidades, entonces con el ritmo de trabajo actual, pues es necesario, ¿no? Darnos Así un es. poco de tiempo y en este caso si no lo tienes, pues yo puedo acudir a las consultas a domicilio. El Excelente. teléfono es 9992 28 98 54. También puedes agendar consulta online a través de nuestras redes sociales, que es @onfitmeet de Mérida y Jennifer CR. ¿Ok? Ahí puedes mandarme en Instagram, igual. ¿verdad? En En Instagram Instagram. puedes mandarnos un mensajito y ponernos de acuerdo. Y pues nada, que cada etapa la disfrutemos al máximo en nuestro mejor estado de salud posible y con una vitalidad y una plenitud que nos haga preservarnos, ¿no? En todas las etapas de la vida para pues tener una calidad de vida, que no solo se trata de vivir, sino de vivir con calidad. Perfecto. Así es. Pues ahí está, maestra Rosy. Bueno, pues los esperamos el próximo lunes con otro interesante tema. El tema de hoy estuvo súper interesante, o sea, cómo debemos de alimentarnos en nuestras diferentes etapas de vida. Muchísimas gracias, Jenny, por compartirnos Por la invitación. todos tus consejos, que estoy segura que van a ser muy útiles. Javi, muchas gracias por el espacio. Al contrario, bienvenidas y pues muchísimas gracias a las personas que nos están viendo, que nos están sintonizando en cualquier momento del día, ¿no? Porque esto Facebook lo guarda y ahí lo pueden consultar Ratito. en cualquier momento que ustedes tengan tiempo. Y pues muchísimas gracias, nos despedimos y nos vemos en la próxima semana y no nos vamos sin antes recordarles que pueden acceder al www.activatesport.mx para informarse sobre todo valga la redundancia, la información deportiva de Yucatán, México y el mundo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego, gracias.